Para hacer las prácticas de lógica de programación aplicando PSP, recuerden que vamos a utilizar el Student Workbook, que es el cuaderno de trabajo del estudiante. Esto lo descargamos del campus virtual en el curso de PSP. Dentro de él hay dos carpetas. Vamos a ir a la segunda carpeta y ahí encontramos un ejecutable, una base de datos en la cual ustedes van a registrar los tiempos, van a hacer la planeación, entre otros elementos del trabajo que tienen que hacer. Vamos a abrirla, eh, decimos que abra y lo primero que vamos a encontrar es una interfaz donde hay que diligenciar el perfil de cada uno de ustedes. Así que veamos, si no diligenciamos esto, él no empieza a trabajar. Así que lo llenamos. La fecha en la cual lo estamos diligenciando. En este caso habla de cuál es el trabajo o el estado del empleo en el cual, en la industria del software que están seleccionando. En el caso de ustedes, pues sería otro. Realmente no han empezado en la industria del software. En la experiencia en software, en la organización actual, en este caso podemos decir, en el caso de ustedes, vamos a dar de un año. No vamos a llenar nada más, solamente lo ponemos por diligenciar, porque él exige que diligenciemos cada una de las etiquetas. Y acá pues tiene que ver con eh, en qué elementos he gastado más tiempo en mi trabajo a nivel de la industria del software. En este caso es el requisito de software, diseño de software. En nuestro caso vamos a poner otro 100%. En caso contrario tendríamos que llenar todos eh, esos campos de tal manera que sumara 100. Aquí en esta parte dice qué lenguaje de programación ha usado. En nuestro caso vamos a utilizar C++. Realmente no estamos trabajando con C++, pero es por poner algún dato en esta parte, ya que nos lo exige. ¿Cuántos niveles de programación de alto nivel conocen? Vamos a decir que uno. El lenguaje en el cual vamos a trabajar esta práctica, pues vamos a decir que C++. Recuerden que realmente es información que estamos llenando solo como por cumplir esa parte. Trasfondo educacional. ¿Cuál es el grado más alto que ha obtenido? Vamos a decir que bachiller. ¿Y cuál es tu principal campo de estudio? Vamos a decir que desarrollo de software. Aquí pregunta si hemos hecho algún curso de estadística, ciencias físicas, métodos de software formal, gestión de proyectos de software. No vamos a señalar ninguno y lo dejamos así. Ya de esta manera llenamos hasta cierto punto, por lo menos lo que exige la base de datos, la información que ellos requieren. Recuerden que estamos trabajando en PSP0, aquí no es tan importante el lenguaje de programación y menos en el caso de lógica de programación. Le damos Finish para finalizar. Ya hemos quedado registrados, debe aparecer el nombre de ustedes en esta parte. Después de esto, continuamos aquí, Continue to Projects, y acá aparecen 8 programas. Nosotros vamos a trabajar solo con el primero. Estos de acá los vamos a ignorar, no los vamos a tocar ni a eliminar. Aquí es donde decimos que iniciamos un proyecto. Esto va a ser para cada práctica, vamos a utilizar una base de datos diferente. Este va a ser para una sola práctica y eso solo se puede utilizar el proyecto que se llama Program 1. Aquí dice cuándo empezó, cuándo se completó. Así que señalamos esta línea. Este es el programa que vamos a hacer. Es la práctica 1 en nuestro caso. Vamos a Open Project. Dice que va a crear unos datos históricos para el proyecto. Le decimos que continúe. Y aquí aparece, este es el resumen del plan del proyecto de PSP0. Son los artefactos que les menciono en las prácticas. Lo único que hay que llenar aquí en esta parte es el tiempo que creemos que nos vamos a gastar haciendo toda la práctica. Aquí está en la fase, la de planeación, diseño, codificación, compilación, pruebas unitarias y postmortem. Y en esta parte encontramos
las fases o los defectos inyectados en cada fase, cuántos defectos inyectamos en planeación, cuántos inyectamos en diseño, etcétera. En este caso no hay que estimar, no hay que digitar nada, esto lo irá calculando automáticamente esta base de datos. Igualmente, defectos que son removidos o que son ajustados por fase, es decir, eso también se va a ir llenando automáticamente tal como veremos más adelante. Una vez estamos en esta parte, podemos entrar a complementos y aquí vamos a encontrar unos formularios, el log de tiempo, el log de defectos y el estándar de tipos de defectos. Este estándar de tipos de defectos ustedes lo encuentran en el material de estudio. Ahí es donde se define defectos por sintaxis, defectos lógicos. En el caso de lógica, pues de programación, pues no tendremos tantos errores, por ejemplo, de compilación u otros que se mencionan allí. Serán algunos más elementales. Veamos entonces cómo, bueno, antes de entrar acá, vamos a salir de esta pantalla y veamos algo adicional. Una vez que estamos acá, puedo pasar a Process Directory y aquí nos indica que el proceso bajo el cual vamos a trabajar es PSP0. Lo podemos abrir, Open Process, solo para visualizar lo que tenemos acá. Si quieren lo ponen en español, como ustedes deseen, pero esto no tenemos ninguna necesidad de modificarlo. Aquí están las fases: planeación, diseño, codificación, compilación, pruebas unitarias, postmortem. La explicación de cada uno se encuentra en el archivo Excel que veremos más adelante. Realmente en lógica no se va a compilar, por ejemplo, no se va a codificar en el sentido estricto de la palabra, pero van a ver a qué equivale en lo que conocemos en lógica. Bien, pues vamos a Project Directory, abrimos el proyecto, nuevamente donde estábamos en el resumen del plan del proyecto, y antes de llenar aquí cuánto tiempo, esto siempre en minutos, cuánto tiempo me voy a gastar haciendo toda la práctica, esto no lo hacemos directamente, sino que debemos llenar un archivo de Excel que veremos en este momento que se baja con la práctica que ustedes van a hacer. Es el paquete que a ustedes les aparece en el campus virtual. Tiene dos archivos. Uno es la práctica, donde especifica qué es lo que van a hacer. En el caso de la práctica 1 es un programita que tiene que ver con un censo electoral, manejo de archivos. Y el archivo de estimación es el archivo de estimación y planeación. Este tiene que llenarse preciso en el momento en el que estamos trabajando con la base de datos. Antes de pasar aquí a esta parte, PSP Forms en TimeLog, que ya veremos cómo se llena, debemos llenar primero esta parte. Pero lo que sí podemos hacer es en la fase inicial, planeación, para poder contar el tiempo que vamos a utilizar haciendo esta planeación, venimos acá, escogemos la fase planeación, le decimos en qué momento estamos empezando, que es en este momento, doble clic para que aparezca la hora, y acá es donde va a ir el tiempo y la fecha en el momento en el que ya terminemos de realizar esa fase. A esta fase la vamos a llamar, a esta primera fase la llamaremos estimación y planeación en Excel. Vamos a llamarla aquí hoja de cálculo. Bien. Aquí todavía no digitamos la fecha en que se detiene porque no sabemos cuánto tardemos en ello. Antes de darle finalizar, entonces debemos ir a la hoja de Excel y acá es donde tenemos que llenar este formato. Digitan el nombre de ustedes, sencillo, y aquí vienen las fases: plan, DLD, code, compile, UT, PM, que son las que están acá. Bien, entonces estamos en la fase de planeación. ¿Cuánto tiempo voy a utilizar acá? Entonces, sucede que en planeación es posible que yo necesite hacer varias tareas. Esta es la fase, pero las tareas pueden ser varias. Así que, por ejemplo, vamos a decir que la primera fase se llama estimación y planeación, hoja de cálculo.
Eso es precisamente lo que pusimos acá. La idea es poner el mismo nombre en comments para saber cuál es la actividad que estamos llevando a cabo en un momento dado. En este caso, estimación y planeación de hoja de cálculo. Yo aquí voy a decir cuánto tiempo creo que me voy a gastar haciendo la estimación, es decir, cuánto tiempo me voy a gastar por todo el proyecto, que ya vamos a ver cómo se hace, y planeando, que es decir, poner las tareas que considero que voy a utilizar en esta parte. Obviamente antes de empezar a contar este tiempo, yo debía haber leído de qué se trata el proyecto para tener una idea de qué es lo que voy a tener que hacer. Bien, digamos que la primera tarea fue estimación y planeación de hoja de cálculo. La segunda tarea puede ser registrar el tiempo estimado, o sea, el que va a salir acá, en la base de datos. Digamos, aquí me voy a gastar 20 minutos y aquí me voy a gastar 5 minutos. Son estimados, no nos estamos basando en la experiencia ni nada, es lo que yo creo que me puedo gastar. Aquí en la parte de diseño lo vamos a dedicar al tiempo que me voy a gastar a crear las convenciones, es decir, simplemente los nombres de las variables, los tipos de variables que voy a utilizar haciendo la práctica. Así que aquí voy a decir que me gasté, vamos a decir aquí que la tarea se llama convenciones en la solución de la práctica. Y aquí vamos a decir que me voy a gastar unos 10 minutos, por ejemplo. En la parte de codificación, aquí en el caso de lógica, pues vamos a hablar es de hacer el pseudocódigo. Es posible que necesite varias fases para hacerlo. Por ejemplo, si el proyecto me dice que debo hacer, em, si yo leo el proyecto y veo que pueden haber varios módulos en el cual se puede hacer todo el proyecto, pues acá le digo, por ejemplo, pseudocódigo, módulo 1. Si tiene algún nombre específico, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un programa ya de verdad, pues podríamos decir, por ejemplo, que solo código de CRUD de cliente, o sea, de creación, actualización, eliminación de clientes. Si necesito más fases, si considero que voy a gastar más fases haciendo el código, en este caso el pseudocódigo, pues creo otra fase, pseudocódigo. Por ejemplo, en el caso de ese programa, digamos de algo de préstamos, entonces podríamos decir pseudocódigo de solicitud de préstamos, por ejemplo. Digamos que en ese pseudocódigo me gasto 50 minutos, en esta parte me voy a gastar 40, por ejemplo. Y digamos que tiene una tercera actividad o tarea. Aquí diríamos, por ejemplo, pseudocódigo a aprobación o respuesta solicitudes. Digamos que unos 30 minutos. Todas esas actividades, esas tareas, recuerden que las vamos a registrar acá. En este momento la base de datos sigue contando el tiempo que llevo desde que empecé hasta cuando termine ahora más adelante.